Señores, tenemos que estar contentos y animados. Amén. Porque así como lo declaraba nuestra hermana Azalia, Amén. Él está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía. No tenemos que estar acongojados, no tenemos que estar tristes, no tenemos que estar depresivos, porque Cristo pagó el precio. Aleluya. Y hoy podemos decir, estamos victoriosos porque Cristo compró nuestra victoria. Pueden sentarse. Hoy vamos a exponer sobre la cuarta palabra. Y estoy muy contento porque es la primera vez que la iglesia se abre la semana completa. La primera vez que estamos abiertos de lunes a domingo. Tal y como le decía en los demás, en los servicios previos, si los centros nocturnos no cierran, si los puntos donde venden estupefacientes no cierran, los nightclubs no cierran, ¿por qué la iglesia debe de cerrar? Amén. Tenemos que volver a esas décadas, a esos años y a esos tiempos que la iglesia permanecía 24 horas. Amén. Tenemos que volver a esos tiempos de avivamiento donde siempre había alguien en la iglesia orando. Siempre había alguien en la iglesia clamando, siempre había alguien en la iglesia ayunando. Yo recuerdo que yo tenía una llave de la iglesia a la que pertenecía allá en Villa Altagracia, y yo me quedaba ahí mañanas completas de rodilla. Si usted ve que a veces yo le insisto, busque a Dios, ayune, ore. Este que está aquí tiene 3 décadas ayunando. Amén. No se lo está diciendo una persona que vive comiendo todo lo que está por allí. No se lo está diciendo una persona que no conoce. Si le digo ore es porque yo sé que el que ora, el que se mantiene orando, el enemigo no le puede tocar. Amén. El que se mantiene enfocado en las cosas de Dios, el enemigo no le puede tocar. Aleluya. Gloria a Dios. Y hoy vamos a la palabra número 4. Ya hemos tocado la primera palabra, ¿verdad? La primera palabra, ¿cuál fue? Señor, perdónalo. Que no saben lo que hacen. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, ¿cuál fue? No, esa fue la tercera. La segunda fue, ¿quién se acuerda de la segunda palabra de Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera fue ayer. ¿Cuál fue? Mujer, he aquí tu hijo. Cada expresión tiene un significado. Cada expresión tiene un mensaje poderoso en el que nosotros debemos de navegar, en el que nosotros tenemos que adentrarnos y reflexionar y ver cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer Mateo, capítulo 27, del versículo 46 en adelante. Ahí está la cuarta palabra. Quiero que usted se vaya a su casa lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de poder. Capítulo 27, versículo 46. Mateo Amén. 27, 46. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elit, Elit, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. No entendían. Y era precisamente la primera vez que Jesucristo expresaba semejante expresión. Padre Celestial, te doy gracias por el sacrificio que hiciste. Compraste no solo mis pecados, compraste los pecados de todo el mundo. Como dice tu palabra, estas cosas se escribieron para que no peque. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros,
sino por los del mundo entero. Allí en la cruz te convertiste en nuestro abogado. Pero no solo nuestro abogado, sino aquel que cargó con todo el pecado del mundo. Mientras yo hable tu palabra, si hay alguien enfermo, sánalo. Si hay alguien que comenzaste a sanarlo, termina la obra. Que podamos cerrar el año testificando acerca de tus obras sanadoras. Cualquiera que sea la situación, el problema, cualquiera que sea la enfermedad, la dificultad, tú eres grande, tú eres capaz. No hay nada imposible para ti. Señor, ábrele los ojos a este pueblo. Que este pueblo pueda ver los ángeles. Que este pueblo pueda ver tu manifestación. Y que este pueblo pueda ver las bendiciones que tú tienes para él. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Y la interpretación es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es lo mismo que dice Salmos 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todavía hay muchos teólogos que discuten y no entienden por qué Jesucristo se expresó de esa manera. Ustedes saben, un teólogo es un estudioso de la palabra de Dios. Teo significa Dios y guía significa estudio. Un teólogo es un estudioso de la palabra de Dios a profundidad. Entonces, esos estudiosos todavía se están preguntando por qué Jesucristo se expresó de esa manera. Uno de los momentos más significativos, señores, e intrigante de los evangelios. Y se ofrecen diferentes versiones acerca de la razón por la que él se expresó de esa manera. Algunos dicen que él simplemente en ese momento de agonía, en ese momento de dolor que no podemos, señores, ignorar, aunque él era 100% humano como usted y yo, y su cuerpo funcionaba como su cuerpo, sus signos vitales estaban funcionando. Me imagino que Jesucristo tenía un cuerpo atlético, musculoso. Me imagino que estaba en buena salud, 100%, pero se entiende que su dolor fue demasiado profundo. Recuerden que estaba en la cruz allí, horas y horas, sus manos clavadas, sus pies clavados, deteriorado, la sangre corría por todo su cuerpo, más la burla de los que estaban a su alrededor. Esto era algo demasiado difícil. Y todo el cansancio previo de haber cargado la cruz. Algunos creen que Jesucristo en ese momento se sintió literalmente solo. Algunos dicen y creen que la razón de su expresión era solamente citando Salmos 22 como una manera de recitar la palabra de Dios y recibir fortaleza. Porque cuando usted recita la palabra de Dios, dependiendo la situación que usted está viviendo, usted se fortalece. Para cada situación y para cada momento hay un texto sagrado que usted puede utilizar. ¿Para qué? Para usted fortalecerse en ese momento. Amén. La Biblia dice: si te encuentras triste, canten alabanza. Si se encuentra enfermo, llame a los ancianos de la iglesia o a los líderes indicados y hagan oración por ti, que te unjan con aceite, y la oración sanará al enfermo. Y si hubieron cometido pecado, les será perdonado. Amén. Lo que entendemos que para cada situación, la palabra de Dios está llena de promesas que usted puede utilizar. Por eso el creyente tiene que ser diligente leyendo la palabra. El creyente tiene que leer la palabra exhaustivamente. Aquí en este libro se encuentra toda la sabiduría que usted necesita para vivir.
Aquí en la palabra de Dios se encuentra la sanidad que usted necesita para su enfermedad. Aquí se encuentra, según dijo aquel gran evangelista bautista, Billy Graham, él dijo que aquí en este libro se encuentra la respuesta para todas tus interrogantes. Jesucristo apeló a la palabra de Dios en su momento más terrible en la cruz, recitando Salmos 22. Un grito que confundió a los que estaban allí y no sabían si era al profeta Elías que estaba invocando. Y todavía a este día se preguntan qué era lo que estaba pasando por la mente de Jesucristo en ese momento. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Cuántos hemos pasado momentos de soledad? ¿Cuántos hemos pasado momentos de rechazo? ¿Cuántos hemos pasado momentos de dolor? ¿Cuántos hemos pasado momentos en el que nos han cerrado la puerta en la cara? ¿Cuántos hemos recibido un diagnóstico médico muy negativo? ¿Cuántos hemos visto algún hijo, una hija o algún familiar pasando por un momento terrible? Un cónyuge confiesa un amorío, dejando las llagas de dolor en su compañero o compañera. Alguien pierde un trabajo. Muchas personas se identifican con este grito de Jesucristo porque se han sentido en algún momento abandonadas y solas. Colgado en la cruz, Jesucristo se sintió desamparado. Como el Hijo Divino de Dios sabía que no estaba solo, pero como hijo de la humanidad se sintió abandonado, aunque fuera un segundo, aunque fuera a nuestro favor. Allí en aquel momento, cuando multiplicó los panes y los peces, las multitudes lo querían poner como rey. Allí estuvieron las miles de almas disfrutando los panes y los peces que él, a voz de oración, pudo hacer que los cielos se abran y hacer un milagro extraordinario. Allí en las bodas de Caná, cuando le dijeron se acabó el vino, al orar convirtió el agua en vino. Jesucristo se mantuvo rodeado de miles de personas. Le llamaban el maestro, le llamaban el hijo de Dios. Algunos le decían el hijo de José, el carpintero. Era el profeta más popular de aquel tiempo, porque no era un profeta cualquiera, era un profeta que le acompañaban las señales y se hacía llamar el Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Dónde estaban las multitudes que se alimentaron de los panes y los peces? ¿Dónde estaba la descendencia de aquellos que presenciaron ese gran milagro cuando se convirtió el agua en vino? ¿Dónde estaban aquellos que presenciaron, aleluya, el milagro de Bartimeo? Que gritaba y le decían que se callase, y luego Jesucristo llegó donde él e hizo el milagro. ¿Dónde estaban esas multitudes que presenciaron el milagro de la mujer del flujo de sangre? Aleluya. Dice la escritura que esta mujer se abría paso entre la multitud. Aleluya. Pero cuando llegó y tocó el borde del manto del maestro, el maestro dijo: alguien me ha tocado porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Dónde estaban esas multitudes? ¿Dónde estaban aquellos que recibieron los milagros? ¿Dónde estaban aquellos que lo admiraban, que lo amaban? Porque la gente te va a amar mientras tú le puedas beneficiar en algún momento. Pero pocos te amarán en tu momento de dificultad. Aquel que te ama cuando no tienes pan. Aquel que te ama cuando está en la cárcel. Aquel que te ama cuando está enfermo.
Aquel que te busca cuando tú no tienes nada, valóralo. Porque muy pocos son los que prestan atención a aquellos que no tienen nada, a aquellos que no pueden dar, o a aquellos que están pasando por un momento parecido al momento de crucifixión de nuestro Señor y Maestro Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Esto podría explicar esa expresión. Pero no podemos obviar que Él cargaba el pecado del mundo. El Padre nunca lo había abandonado. Allí en el bautismo, el Padre estuvo con Él. ¿Y qué pasó? El Padre confirmó que Él era hijo, enviándole una paloma y una voz como trueno que dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Gloria a Dios. El Padre había hecho presencia en todos los lugares donde Él iba. En una ocasión dijo: si con el dedo de Dios hecho yo fuera a Satanás, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. En cada lugar donde entraba, también entraba su Padre. De hecho, en muchas ocasiones, antes de hacer cualquier milagro, miraba al cielo y decía: Padre, gracias, porque siempre me escucha. El Padre estuvo presente todo el tiempo. Pero en este instante, desafortunadamente, Él se sintió abandonado. ¿Por qué se sintió abandonado? Porque Él estaba cargando, ¿qué? El pecado de todo el mundo. Estaba cargando la maldad de todo el mundo. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señores, esta es la esencia del evangelio, que aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Segunda de Crónicas 5:21. Y cuando eso estaba sucediendo, cuando Cristo fue hecho pecado por amor a su pueblo, el Dios perfectamente santo y justo no pudo tener en él la comunión deleitosa que siempre había tenido desde toda la eternidad. Eso es difícil de entender para nosotros, porque tomamos el pecado con mucha ligereza. Muchos de nosotros estamos tan familiarizados con el pecado que vemos que alguien pecó y lo tomamos como algo normal. Alguien adecuado tenía que asumir la culpa y pagar por ella. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y murió en la cruz, porque era imposible salvar al hombre de otro modo. En la cruz del Calvario, Jesucristo sufrió el infierno que todos nosotros merecíamos por causa de nuestras transgresiones. Toda la ira de un Dios 3 veces santo fue derramada sobre él. La Biblia dice en el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted puede ser hijo del pastor, pero usted peca. Usted puede tener la vida entera en el evangelio, pero usted peca. Usted puede ser llamado el Saiyajin Rabacuco de Bokú, pero usted peca. Todos pecamos, todos fallamos. La Biblia lo dice bien claro: el que dice que no peca es mentiroso. Amén. Los puertorriqueños lo dicen de otra forma: el que no mandinga, jiringa. Y el cantante de San Pedro Vaquero dice: yo sé de la pata que tú cojeas. Todos pecamos, todos fallamos, pero tenemos un abogado que se llama Jesucristo, que murió en esa cruz, y nosotros le podemos decir de rodillas, postrado: Jesucristo, te he fallado, pero tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Tú te entregaste para que yo no fuera al infierno. Tú te entregaste para que yo pudiera recibir la salvación. ¿Cuántos le dan gracias al Padre? Porque Él se entregó por nosotros.
Cuando entendemos la intensidad de su dolor, no vamos a tomarlo ligeramente. Cuando te sientes enfermo, recuerda, Él murió por ti. Cuando te sientas sin fuerza, recuerda, Él murió por ti. Cuando te sientas de fallecer, recuerda, Él murió por ti. Cualquiera que sea la circunstancia, recuerda que alguien murió por ti. Nadie te amará más que Jesús. Nadie te dará el valor que te da Jesús. Nadie te va a apreciar más que como te aprecia Jesús. Aún cuando a los hombres se le acabe el amor por ti, tienes que sentirte contenta. Tienes que sentirte contento porque Él te amó, te ama y te amará. Jesucristo sabía que había venido a morir, pero también sabía que la muerte no tendría sobre Él la última palabra. Por eso clama a Dios a pesar del desamparo y apela al hecho de que seguía siendo su Dios. Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Eso parece contradictorio. Si se sentía desamparado, ¿por qué clamó a Dios? Porque la fe de Cristo como hombre aún se mantenía intacta. El mero hecho de citar el Salmo 22 en esa hora de agonía era una prueba de eso. El Señor conocía Salmo 22 completo y sabía que concluye con un canto de victoria, no con un grito de frustración. Amén. Usted no va a terminar como usted ha empezado. Usted no es ni la mitad de la mitad de lo que usted va a hacer mañana. Por eso usted no debe desmayar. Porque la Biblia lo dice bien claro. Él terminará la obra que empezó en ti. A lo mejor te sientas mal con tantas cosas, pero tú eres una obra inconclusa en las manos de un Dios todopoderoso que todo lo que comienza lo termina. Él no es un hombre que abandona y no vuelve. Él no es un hombre que te deja y nunca más vuelve. No, Él te puede dejar por un minuto, pero luego te va a recoger con sus grandes misericordias. Amén. ¿Cuál es entonces el sentido de esta pregunta? El mismo Salmo lo aclara en el resto de la estrofa. Dios mío, clamo de día y no responde, de noche y no hay para mí reposo. Uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta al estudiar la poesía hebrea es el hecho de que posee una rima de pensamiento. Usualmente la segunda línea de alguna manera explica o complementa la primera. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí. Cristo no está preguntando a razón de desamparo, sino expresando su angustia por la extensa duración de esta agonía de día y de noche, refiriéndose probablemente a la oscuridad que había cubierto la tierra. No olvidemos que Jesucristo estaba en su naturaleza humana. Y es como hombre que Él está clamando aquí: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado por tanto tiempo? ¿Cuántas horas debo de soportar todo esto? ¿Algunos de ustedes algún día han pasado por alguna situación que ustedes quisieran que amanezca rápido? A mí me ha pasado. Momentos que uno quisiera que amaneciera, que pasen las horas y que pasen los días, porque nosotros de alguna manera entendemos que no todo es para siempre. Amén. Esa prueba no es para siempre. Amén. Esa enfermedad no es para siempre. Amén. Esa puerta cerrada no es para siempre. Amén. Ese problema no es para siempre. Hay un Dios en los cielos que te está mirando. Tu respuesta viene de camino. Hay un Dios en los cielos que está pendiente de tu agonía. Hay un Dios en los cielos que está pendiente de tu prueba y viene a ayudarte de lejos. Entonces esa exclamación no es un grito de duda. Es el clamor de alguien que está atravesando una situación de sufrimiento muy intensa. Por eso continúa librando esta batalla en oración, clamando a ese mismo Dios que lo había desamparado. Esa es una de las características más impresionantes del Salmo 22. Comienza con un grito de desamparo, pero a cada estrofa del Salmo que describe el sufrimiento del Salvador, le sigue inmediatamente esta oración: pero tú eres santo.
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Gloria a Dios. Así que el Señor está aquí apelando al carácter de Dios. Amén. Él está apelando aquí a la santidad y a la fidelidad de Dios. Porque Dios es santo. Siempre se ha mostrado como un Dios fiel para aquellos que han puesto su confianza en Él. Y te tengo una noticia. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Él es el único ser que permanece fiel a seres que son ingratos, infieles y malagradecidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y su oración fue respondida. Al tercer día se levantó victorioso de la tumba y hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí, esperando la llegada de aquel día en el que regresará victorioso y va a establecer su reino de paz y justicia. Si debemos meditar en la muerte de nuestro Salvador, pero no para mirarle con pena, debemos estar infinitamente agradecidos por su amor, pero al mismo tiempo confiado en que seguimos a un rey cuyo reino nunca tendrá fin. El reino de tu Señor nunca tendrá fin. El reino de Jesucristo nadie lo puede mover. El reino de Jesucristo nadie lo puede tocar. Póngase de pies.